Valle, charlas que son abiertas a todo público. Aquí en estas charlas que hemos venido ofreciendo desde el semestre pasado, en esta contingencia de la pandemia, ofrecemos charlas cada semana, los viernes a las 5 de la tarde, sobre diferentes temas. Ciencia, lenguaje, literatura, filosofía, matemáticas. Están todos cordialmente invitados. Los invitamos también a compartir la difusión de estas charlas con quien ustedes consideren que puede estar interesado. Y desde ya les anuncio que dentro de 8 días tendremos una charla con un profesor de biología sobre alimentación y la relación que tiene la alimentación con el cáncer. Al final de la charla voy a dar el anuncio completo. Entonces le doy la bienvenida al profesor Roberto Barragán. Roberto Carlos. Bienvenido. Profesor Roberto Barragán es de la Casa Semillero, Universidad del Valle, es el coordinador de los módulos de lenguaje y lectura crítica, módulos de lenguaje en general. Roberto Carlos es magíster en lingüística y español de la Universidad del Valle, magíster en educación con énfasis en lenguaje de la Universidad de ICESI y es profesor del Departamento de Lenguas de Lingüística de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle y también es profesor del Magisterio colombiano. El profesor Roberto nos va a hablar una charla que ha titulado, un título muy sugestivo, que es Encuentros con la obra de Gabriel García Márquez, Macondo en los tiempos del COVID-19. Espero que disfruten la charla, los dejo con el profesor Roberto y a Roberto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Semillero, como siempre. Estoy en mi casa, así que me siento supremamente encantado de estar aquí siempre en este espacio. Y bueno, y para hablar de algo que nos parece fundamental entender y es un poco la vigencia de la obra de Gabo en nuestros días, ¿no? De todas maneras, quiero que entiendan que tenemos un tiempo reducido, o sea que haré algo muy panorámico con la idea de hacer como algunos encuentros en la obra de este autor fallecido en el 2014 y que ha hecho de lo local algo universal, y esa es la brillantez de Gabo, como algo como Macondo, algo que es su tierra natal, termina siendo universal y termina siendo un regalo para el mundo y como considerado por los expertos una de las obras más reconocidas a nivel de la historia de la literatura como tal y del siglo XX. Entonces para mí es un honor poder hacer algunos puntos de encuentro con la obra de Gabriel García Márquez. Pero yo quisiera iniciar esta conversación, esta charla, en un primer momento, preguntándoles un poco quién es Gabo, ¿no? Porque esa es una pregunta sobre la identidad muy interesante que debe llegar como a nuestra conversación. ¿Quién es Gabo? Entonces quisiera como escuchar 2 o 3 personas que pudieran a través del micrófono decirnos qué significa Gabo para ustedes, ¿sí? Si han tenido una relación cercana con él, qué tanto ha sido. Si no la ha tenido, también es muy válido, porque yo creo que los libros, cualquiera que sea su gran calidad literaria, a veces llegan en nuestra vida en diferentes momentos. Yo voy a colocar mi propio ejemplo. Yo en algún momento de mi vida leí el ingenioso Hidalgo del Quijote de la Mancha y no me pareció atractivo cuando era muy joven. Luego después de mucho tiempo, 20, 25, 30 años, retomé la obra y es una obra de cabecera, es una obra fantástica que luego me llevó a pensar muchas cosas y luego entendí muchas dinámicas que en algún momento no entendía. Entonces quisiera que pudiéramos conversar un poco sobre eso, ¿no? Un poco cuál ha sido el acercamiento frente al autor. Recuerden que estos medios dispositivos nos permiten hacerlo de 2 formas, aunque yo preferiría que lo hiciéramos a través de, ojalá, del micrófono, si es posible, y si no, pues a través del chat puede crear un poco la conversación. Entonces quisiera escuchar un poco cuál ha sido como su encuentro con este autor y qué tanto conocen un poco de su obra y qué es lo que les ha parecido interesante. Entonces, abro el micrófono para ustedes. Buenas tardes, mi nombre Hola. es Amelia Salcedo. Hombre precioso, ¿cómo estás? Gracias.
Yo he tenido en mi casa libros de Gabriel García Márquez, pero he intentado empezar a leerlos, pero no me, no me ha llamado mucho la atención. Entonces no he tenido Perfecto. mucho acercamiento, como usted O sea que dice. tienes allí un reto con el Sí. escritor, o sea, todo un escenario. Vuelvo y te lo De digo, hecho, ¿no? de hecho quería empezarme a leer uno de él que era Amor en los tiempos del cólera, que me lo recomendaron mucho. Ajá. Iba a empezar con ese otra vez. No. Bueno, La gracias. pandemia ha hecho que, por ejemplo, ese es uno de los libros más leídos en medio de la pandemia, El amor en los tiempos de cólera, por ejemplo, ¿no? Entonces, es normal que a veces las modas nos lleven a encontrarnos con grandes perlas de la literatura. Yo diría que la pandemia nos ha servido, viéndolo como una oportunidad en medio de todo lo negativo que puede tener, nos ha servido porque hemos redescubierto autores, hemos redescubierto mucha literatura que de pronto estaba empolvada en algunos casos y para otros fue una manera también de entenderla, porque, insisto, en algún momento de pronto no la entendíamos, pero ahora en el confinamiento, en medio del encerramiento, en medio de la soledad, algunas obras toman mucha más vigencia. Es importante, Camelia, pues comenzar a acercarse, además porque a nivel de los jóvenes hay un género, por ejemplo, que les gusta muchísimo y es el tema de lo distópico, ¿no? Es decir, esa posibilidad de que el futuro no va a ser como tan importante y tan positivo, ¿no? Que como parece que todo lo que viene es catastrófico, ¿no? Pues hombre, Gabriel García Márquez, a pesar de que tiene toda una serie de elementos que al final del túnel nos da como muchas esperanzas en sus discursos, digamos lo que también y es un poco lo que quiero mostrarles el día de hoy, y eso es lo fascinante, porque él se mueve todo el tiempo sobre el mito y la ciencia, se mueve sobre el tema un poco de la astronomía, se mueve un poco en el tema de lo simbólico. Entonces, ese tipo de relaciones entre la pandemia, la peste, un poco la premonición, ese tipo de cosas son muy sugestivas y son muy llamativas porque nuestra cultura latinoamericana es la mezcla del mito y la ciencia, y sobre todo el mito. Entonces, en muchas de las obras vamos a encontrar eso. Entonces, la invitación para Camelia es, por ejemplo, que pueda encontrarse con la obra, con las obras, ojalá, por ejemplo, con los cuentos, porque los cuentos nos dan una gran posibilidad de revisar historias. Otra persona que nos diga un poco cuál ha sido su experiencia sería muy interesante. ¿Quién puede también Hola, contarnos? pues mi nombre es Lina No, María. ahora sí, Lina María, dale. Pues a ver, yo con Gabriel García Márquez desde el colegio pues siempre se ha manejado mucho como eh, las figuras representativas del país, ¿no? Entonces, en una de esas literariamente es Gabriel García Márquez. Yo siempre he estado como ese acercamiento. Yo realmente en lo personal tampoco he leído sus obras, solo he leído eh, Crónicas de una muerte anunciada. Es la única obra que yo he leído de él. Me pareció muy interesante. Y pues de Perfecto, resto no, es así como en las cosas del colegio lo que le han hecho a uno hacer averiguaciones, exposiciones, ese tipo de cosas. Y pues se sabe que qué bien. fue él el que inició y pues impulsó lo del realismo mágico en la literatura. Pues Lina, el reto para ti sería cómo llevar la obra de Gabo no solamente del colegio, sino, ustedes saben que muchos de nuestros encuentros con la literatura, de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, a veces inclusive no pasa por el epicentro de la escuela, a veces también pasa en el epicentro de la alcoba, de nuestra casa, en medio de la depresión, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las alegrías. La invitación sería de pronto romper un poco los espacios y comenzar a encontrarse con la obra de García Márquez, que es una obra muy interesante, es muy diversa, es muy variada, y no es porque sea colombiano, es que le estoy haciendo propaganda, no, es que es un escritor que creo que ha dicho tantas cosas, y yo sí le doy un poco el adjetivo y un poco la consideración de un genio, porque tomó muchas cosas, o sea, tomó muchos elementos. La obra de Gabo es como un poliedro, ¿sí? Es decir, se puede mirar por muchos ángulos, de muchas formas. La medicina, la astronomía, las premoniciones, la parte mítica, el tema un poco distópico, el tema un poco de la magia, el tema de la realidad que siempre estuvo. Él tiene una frase muy famosa que dice que el realismo supera un poco la ficción en Colombia. Y yo creo que eso es una frase muy importante que podemos revisar. Cómo el realismo, cómo la realidad supera la ficción en Colombia. Aquí en Colombia hay una serie de noticias que parecieran ser salidas de la ficción y no, es realidad. Y tú las buscas y no son fake news, no son noticias falsas. Entonces es un ejercicio bien interesante que podrías comenzar a hacer. No sé si alguien ya tiene una gran experiencia con la obra de Gabo hasta ahora, no sé si alguien del público
nos puede decir un poco cuál ha sido si alguien sí ha tenido una experiencia un poco más cercana con la obra. Y si no, pues continuamos, no hay ningún problema. Yo voy haciendo compartiendo pantalla ya, y ya entonces comienzo el ejercicio mientras que alguien se anima de pronto. Bueno, ¿me confirmas, Victoria, si estoy compartiendo ya la pantalla, por favor? Sí, ahí ya se ve tu pantalla. Perfecto. Ah, bueno, perfecto. Pues bien, esta es un poco la presentación que he hecho, repito, como para esta horita de conversación que, insisto, para la obra de Márquez es muy corta, pero como yo diría, es la muestra gratis, ¿no? Es la muestra que nos permitirá de pronto llegar luego a hacer algunas profundizaciones en los talleres y en los encuentros que tengamos, ¿no? Si ustedes miran un poco las imágenes que he colocado en esta plantilla, pues por un lado está la imagen de Gabo en un ambiente que es familiar para muchos de nosotros, y es un poco el tema de las mariposas amarillas que son muy simbólicas y están en toda la obra de García Márquez, que es una alusión bastante interesante. De hecho, a García Márquez les gustaba mucho las rosas amarillas también, inclusive le gustaba que hicieran ese tipo de ofrendas a su vida, digámoslo como tal. Y he colocado arriba también a un personaje prototípico, a un personaje muy interesante que sobre todo trataré como de hablar un poco más sobre hoy, y es un poco el tema de Melquiades, porque Melquiades se convierte en 100 años de soledad en un personaje bastante interesante para seguirle la pista, ¿sí? Es un personaje que tiene esa función entre el mito y la ciencia, entre ese cordón umbilical entre el mito y la ciencia, que llega a Macondo y que entabla una relación fundamental con José Arcadio. Entonces, es también como una manera hoy de acercarnos a Melquiades en ese propósito. Bueno, entonces aquí le hemos llamado Encuentros con la obra de García Márquez, Macondo en los tiempos del COVID-19, ¿vale? Vamos a tratar de conversar un poco, como ya lo hemos hecho en esta primera parte, de quién es Gabriel García Márquez. Vamos a tratar de dar algunos elementos también sobre por qué es importante leer a Gabo en esta época de incertidumbre, ¿sí? Un poco cómo la obra se maneja entre el mito y la ciencia, y un poco haremos algunas menciones también a Melquiades, como ya lo mencioné en la obra. Quisiera también, así como ustedes hicieron el ejercicio de contarme un poco quién era para ustedes García Márquez, quiero mostrarles un ejercicio que se hizo por parte del Centro Gabo, que es un centro especializado en la obra de Gabriel García Márquez, y quisiera mostrarles un poco un podcast, que es un audio, de todas maneras me confirman si se escucha bien, que me parece muy importante que podamos revisar un poco cuál es la percepción que también como se tiene en la calle sobre Gabo, ¿no? Gran personaje y no sabría cómo describirlo, o sea, sintetizarlo es difícil. Acto 5, Gabo. ¿Quién es Gabo? Gabo Gabriel García Márquez, escritor de, ¿cómo es que se llama? El libro famoso de él. Ay, no, 100 años de soledad, es de él. Para mí Gabo es, y es la mirada romántica, no me importa, y para mí es el más grande, sobre todo porque nos acercó a nuestros demonios y sacó nuestros espíritus de bien también, porque sacó la tradición, porque nos acercó a nuestro Macondo y porque fue, sin lugar a duda, el más grande de la obra literaria que hemos tenido acá, el Nobel, y eso vale mucho. Pues en realidad Gabo es uno de mis autores colombianos favoritos, me he leído varios de sus libros y no sé, creo que él ha planteado también la realidad colombiana de una forma tan particular que creo que es necesario como para iniciarse tanto en el periodismo, porque él también fue periodista y tiene sus escritos periodísticos, como si te gusta la literatura y eso, leerlo, no solamente es por placer, sino nada más como para empaparte de cómo somos los colombianos y cómo es nuestra realidad. Bueno, Gabo es un entrañable escritor, periodista colombiano universal, que bueno, pues no solo escribió grandes libros, no solo se ganó el Premio Nobel de Literatura, sino que se convirtió en una figura icónica, tan icónica que estamos aquí en torno suyo, con su memoria, o a su memoria, recordando su obra, tratando de ejercer en la medida de las posibilidades de cada quien este oficio del periodismo, el oficio más bello del mundo, diría, ¿no? Así que, bueno, pues García Márquez y Gabo representa esa figura entrañable
icónica e inspiradora. Nuestro santo patrono. Gabo está vivo porque nosotros estamos aquí. Era un personaje entrañable, era un gran fabulador, estaba muy atento a la realidad. Entendió que, que periodistas libres, periodistas creativos, periodistas cultos, periodistas unidos, era una clave para que estos países salieran de sus 100 años de soledad. Gabo. Yo no conocía a Albert Einstein, pero sí conocía a Gabo. No, Gabo sí me recuerda como a primeras lecturas muy placenteras y haberme enamorado de los libros a través de él, en parte también. Entonces, pues, imagínate, tengo ese recuerdo muy querido, sobre todo con El amor en los tiempos del cólera. Me lo presentaron en Cartagena, me lo presentó Jaime Abello, el director de la fundación, y entonces me presentó a Gumersindo La Fuente, es un periodista español, y entonces me cogió las manos Gabo, muy afable, y dijo, periodista y español, no te preocupes, hay cosas peores. ¡Qué va! Pero tú sabes lo que le dijo. Mira, ¡Ay, mira la este foto! es el momento. Bueno, eso es un poco algunas impresiones que tienen las personas en medio de los círculos de Gabo. Esto es lo que se llama en audio, en la parte sonora, una especie de podcast o un paisaje sonoro con una especie de voz pop, en el cual las personas en la calle, en el transcurso de un evento previo del Centro Gabo, le preguntaban quién era él. Entonces, ustedes ven que hay cualquier cantidad de proximidades. Más allá de que esté distante o que esté cercano, es como poco a poco nos vamos redescubriendo este autor, y a través de algunas pistas podemos llegar de pronto a quererlo como realmente es un autor que definitivamente nos puede dar pistas de muchas cosas, ¿no? Entonces quería arrancar por allí. Y bueno, vamos a arrancar entonces con la obra un poco. Hay un texto que desde el año pasado, finalizando el 2019, comenzó a tomar mucha vigencia en las redes sociales, y ustedes apenas lo comiencen a escuchar, van a sentir un poco lo que sentimos todos cuando escuchamos este cuento, ¿sí? Voy a arrancar con una obra cuentística. Voy a volver a compartir pantalla, si me lo permiten, para poder hacer el ejercicio nuevamente. Y ustedes van a encontrarse aquí con un cuento que tomó vigencia, y ustedes lo van a descubrir rápidamente porque es uno de los cuentos más fascinantes en términos de un poco las incertidumbres que se han vuelto casi que cotidianas en la modernidad. Y dice así. Imagínese un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y le preguntan, ¿pero qué pasó? Si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él, y el que se ha ganado el peso regresa a su casa, donde está su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Dice, hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado por la idea de que su mamá amaneció hoy con la certeza de que algo muy grave iba a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella dice al carnicero, véndame 1 libra de carne. Y en el momento en que se la están cortando agrega, mejor véndame 2 porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar 1 libra de carne le dice, lleve 2. Porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y andan comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras.
se lleva las 4 libras. Y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es el pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre la sombra porque si tocaban al sol se les caían los pedazos. Sin embargo, dice uno, nunca a esta hora ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor, sí, pero no tanto calor como ahora. El pueblo desierto, la plaza desierta. A la plaza baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan, sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve a irse, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Bueno. Gabriel García Márquez. Ahí tenemos una pieza de la cuentística que ha tomado mucha vigencia desde el 21N en el 2019 y que poco a poco, en medio del confinamiento y la pandemia, pues ha tomado protagonismo en muchas redes sociales y creo que en muchos de los chats que tenemos en este momento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que este cuento ha tenido tanta vigencia y por qué se convierte como en un cuento prototípico de este momento de pandemia y este momento de incertidumbre, digámoslo un poco? ¿Qué sienten ustedes con el cuento? Me gustaría escuchar un par de personas que me dijeran cuál es la sensación que les permite. Juan Diego, dale. Pues yo digo que pues con la situación actual sí es, o sea, es muy cierto porque hay gente que por ejemplo dice, ay no, va a temblar y la gente se lo cree y sale o se asusta y como, o sea, como no rectifican ni nada, entonces se asustan y empiezan a comprar cosas así. Entonces, por ejemplo, que se difunde que la vacuna de Rusia llegó, entonces todo el mundo sale a buscarla y se buscan el COVID, entonces pues es algo así. Es como noticias falsas o un presagio y se difundió y la gente creyó que sí iba a pasar algo y pues pasó lo que pasó, que abandonaron el pueblo. Perfecto, muy bien, muy interesante tu aporte. A ver, otra opinión. Hola, Lina, dale. Dice Juan Diego, y es también, por ejemplo, lo que pasó al inicio. Como estamos en esa incertidumbre de que qué va a pasar, y cada vez pensamos que va a pasar algo más grave, pero no sabemos en sí a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Entonces pasa como lo que ocurrió a inicios de la cuarentena, que la gente salió a acabar con los supermercados, a comprar todo para prepararse para lo que iba a venir, sin saber realmente qué era lo que estaba sucediendo con seguridad. Ok, muchas gracias, Lina. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer un aporte conforme a lo de la lectura. Dale, yo creo Valentina. que más que todo es por la fundamentación de la sugestión de una persona en otra, que porque el hecho de que una persona sea conocida tuya, que sea médico, que sea enfermera, que alguna vez haya estado en un hospital y conozca a un enfermero, el voz a voz es un poderío increíble que se funciona en la multitud de las personas y crea sugestiones. La sugestión es más que todo el efecto de una persona de sentir peligro, que es lo que lo hace huir. Entonces yo creo que muchas veces en cuanto a lo que hablamos, decimos,
influimos mucho en los otros y eso hace que se creen cosas mucho más grandes por palabras no medidas. Perfecto, muy bien lo que estás diciendo. Voy a retomar un poco lo que dice Valentina un poco, porque creo que es fundamental. Recuerden que este es un cuento que García Márquez inclusive normalmente lo contaba como una anécdota. Márquez era un gran amigo de la anécdota, ¿no? De esa anécdota que es cotidiana, que te pasa a ti o que me pasa a mí, y que luego la vuelve historia. Él era un narrador por naturaleza, y ha quedado inmortalizada esa forma de narrar, ¿no? Además, él tenía una gran ventaja, y la ventaja era que mezclaba elementos del cine, elementos del periodismo, y algo que es de identidad, territorio y memoria. Es que nació en el Caribe, es que está el mar de frente, está toda esa cultura. Entonces, cuando él crece, y crece en medio de sus abuelos, y crece en medio de una familia bastante numerosa, va teniendo unos elementos que, como bien lo dice Valentina, es del viva voz. Casi que este es un cuento que podría funcionar como el ejercicio de comunicación del teléfono roto, ¿sí? En el cual yo voy diciendo algo, y al final puede quedar distorsionado. Inclusive, si vamos un poco más a la vanguardia de la tecnología, aquí podría estar un poco un concepto que es clave para muchas piezas digitales hoy por hoy en el mundo, y es el concepto de viralidad. Es como una información se filtra rápidamente, algo que nos llega, por ejemplo, de la China, algo que nos llega de Estados Unidos, llega fácilmente a Colombia y comienza a hacer una especie de procesos de inculturización y de culturización en nosotros, y se vuelve parte como de la cotidianidad y se crean hibridaciones. Entonces, asimismo, ese pasarla de voz en voz, que es algo primigénico, que hace parte de la oralidad, porque recuerden que la parte caribeña, la parte costera, sobre todo lo que primaba era la oralidad. Por eso nos podemos encontrar algunos relatos donde esos registros de la oralidad aparecen en Márquez, como aparece la temperatura. El tema, ustedes vieron ahorita, por ejemplo, que en el cuento se hablaba de al mediodía. Imagínense, al mediodía, como nos pasa aquí en Cali, una temperatura de 34, 35, 36, 37 grados, donde casi que es un sol supremamente agreste, totalmente muy complicado de manejar para nuestra piel. Entonces, esa sensación un poco de la costa, y por eso les decía que una de las grandes ventajas de Márquez es que logra volverlo local, lo vuelve universal. Eso que comenzó a contar sobre los pueblos de la costa, sobre los pueblos de los territorios latinoamericanos, terminó siendo una manera de identificar todo un continente. Y muchos de los comportamientos culturales también están en los cuentos también allí. Eso me parece muy importante rescatar de lo que acaban de decir. Esto es sin duda uno de los cuentos, insisto, que mayor ha tenido like, que ha tenido mayores registros de lectura y atención. En muchos clubes de lectura hoy en el mundo se están leyendo, por ejemplo, obras como esta o del amor en los tiempos del cólera, o inclusive una obra que es de pronto para algunas personas puede ser una obra extensa. Lo que pasa es que contar 100 años de soledad de manera corta era muy difícil. Inclusive, como anécdota les cuento que en este momento se está haciendo una producción, en este momento ha sido convocado un director de cine para poder grabar un cortometraje sobre un acontecimiento muy importante en 100 años de soledad que tiene que ver con la plaga del insomnio, ¿sí? Recuerden que en 100 años de soledad comienza a pasarle algo a la comunidad, y es que comienzan a sufrir de insomnio todos. Y lo más particular de esta circunstancia es que los lleva al olvido, a perder la memoria. Esa es una metáfora muy interesante a propósito de lo que podemos estar viviendo en muchas de las pandemias y muchas de las plagas que se pueden manejar. Entonces, allí hay unos elementos muy potentes que se está buscando desde el cine, por ejemplo, y de los cortometrajes, narrarlo. Inclusive a Márquez alguna vez le hicieron la pregunta de que si no había pensado en 100 años de soledad para hacer una película. Lo que pasa es que decía, tendría que ser una película de 8, 9, 10 horas. Pero si ustedes se imaginan un poco, porque casi que no estaba como tan fuerte como lo está hoy, el tema del concepto de serie. Imagínense, por ejemplo, en Netflix o en estas grandes plataformas que fuera por episodios. Es posible que eso funcionara mejor. Entonces, por eso hay algunos proyectos. Ahora les doy una referencia del Centro Gao, que es como uno de los sitios donde hay un mayor conocimiento sobre la obra de este gran autor, donde ustedes pueden hacerse algunos seguimientos sobre las obras, sobre lo que está pasando últimamente. Hay una serie de conferencias y de charlas que los pueden motivar muchísimo a conocer y profundizar algunos elementos de la obra del mismo.
porque será muy interesante, por ejemplo, que estas obras, ahora que viene una generación que es tan audiovisual, que le gusta tanto la imagen, pues a través de algunas adaptaciones, porque ustedes saben que el mundo de lo literario es muy complejo volverlo imágenes, aunque la narrativa de Márquez, tengo que decirlo, que muchas de ellas tienen gran facilidad en las imágenes, porque casi que se podría hacer como una fotografía de lo que se está haciendo. Hay muchas escenas que son documentales, muchas escenas que son costumbristas, de la forma como describe los personajes, como describe los escenarios. Pero, por ejemplo, para poder identificar el realismo mágico, que era una de las grandes tendencias que hemos tenido de Gabo, pues yo creo que Gabo estaría fascinado, por ejemplo, con todas las maravillas que tenemos ahora en el mundo de la animación y el cine, porque hay una serie de técnicas de postproducción que permite que esas mariposas amarillas y que todos estos recursos de la magia y un poco del mundo engalanado, pues podría mostrarse de mejor forma. Entonces, allí hay unos elementos muy interesantes para observar, ¿vale? Bueno, vamos a ir entonces ahora sí nuevamente a la diapositiva. Y vamos a continuar un poco en el registro de esta conversación, ¿vale? Bueno, ya vimos el podcast. Esta es una imagen muy bonita que el crédito es de la Fundación Gabo, a propósito del que he hablado. Me parece una imagen muy bella, que inclusive algunas de estas imágenes se retomaron para la biografía animada de Vivir para contarla. Esta es una de las casi que de los bocetos que se hizo. Y la tonalidad es muy caribe y está un poco como la vestimenta y algunos aditamentos que son propios de un poco de la iconografía y la narrativa de Gabo, ¿no? Entonces, aquí ya hemos hablado un poco de quién es Gabo. Pues ustedes saben que la obra de Gabo, pues esto es una cosa muy sencillita, así por de pronto para los que no conocen mucho. Él arranca con su trabajo como periodista y paulatinamente el periodismo lo va captando hacia la literatura poco a poco. En el 58, en el 47, perdón, comienza con una publicación de un primer cuento que comienza a ser a través inclusive de diarios, a través de publicaciones, comienza a ser una serie de elementos importantes, ¿sí? Pues obviamente hay un referente, que es la revista Mito, una revista muy reconocida en Colombia en aquel momento, donde comienzan a través de diferentes publicaciones, comienza a ser, por ejemplo, ya Los Pinitos con el coronel no tiene quien escriba. Luego viene pues todo el tema de la mala hora, una serie de cuentos que se llaman Los funerales de la mamá grande, que también les recomiendo muchísimo para leer en esta época, se llaman Los funerales de la mamá grande, que son muy interesantes para ser leídos, sobre todo lo que cuentan las historias. Hay una que es apasionante, que es del 70, que es una obra supremamente testimonial documental, porque recuerden que muchas veces, de hecho Gabo lo confiesa, muchas de las historias de la ficción tuvieron siempre fundamentos reales. ¿Y eso de dónde viene? Ahorita, por ejemplo, una de ustedes decía que había leído Crónica de una muerte anunciada y le ha gustado mucho. Pues claro, lo que pasa es que la ventaja de Gabo, que es una ventaja que tiene otro autor colombiano contemporáneo que se llama Mario Mendoza, que lo conocen ustedes con la obra Satanás y otras tantas, ahora está más dedicado a las novelas gráficas en su última parte de búsqueda, y es que comparten algo, y es que está el periodismo al servicio de la literatura. Como tienen conocimiento de las técnicas periodísticas, entonces a través de la técnica del periodismo, de la indagación, de la investigación, de la búsqueda, de la pesquisa, de la búsqueda de datos, de la confrontación de fuentes, del ir y grabar oralmente a esas personas con ciertos testimonios, como pasó con Crónica de una muerte anunciada, que se basó en un acontecimiento real en Sucre, porque Crónica de una muerte anunciada tiene su referente propio en el norte de Colombia, también con un acontecimiento muy importante en la costa. Además, porque recuerden que normalmente el tipo de periodismo que en algún momento comenzó a generarse en muchas de estas provincias, de estos pueblos, era un tipo de prensa muy sensacionalista, donde entonces era todo un acontecimiento, la noticia que se daba en términos de algún acontecer, de algún suceso en medio del pueblo mismo. Entonces, eso era como muy focalizado. Entonces, uno se encuentra, por ejemplo, en el 70 con Relato de un náufrago, y se encuentra con toda esa pericia y con esa forma de narrar situaciones que parten de la realidad misma, ¿sí? En el 72, por ejemplo, ya comienza a recibir premios, el tema, por ejemplo, por el caso de 100 años, por ejemplo, que ya comienza a tener reconocimientos. En el 73 comienza con unos cuentos que también son muy interesantes, que ustedes, los que apenas se están acercando a la obra, yo siempre he dicho que los cuentos son un muy buen inicio. Por ejemplo, El increíble y la triste historia de la Cándida Heredia es una cosa espectacular para también, por ejemplo, tener en cuenta, que lo puedan ustedes leer, que lo puedan comenzar a comentar.
y no quisiera hacerles spoiler porque pues la idea es que también ustedes puedan acercarse a estos textos, pero la obra cuentística sobre todo, de Funerales de la Mamá Grande y la increíble historia de la Candida Heredia, por ejemplo, pueden darles elementos muy interesantes. Ya sabemos que el 82 es como el paradigma, que está como, se rompe como en dos un poco la historia, un poco en términos de conocimiento de Gao, porque todos sabían de las bondades de él, pero es en el 82 donde hay toda una plataforma. Inclusive la misma entrega del premio Nobel en Oslo, por ejemplo, fue muy interesante, porque él fue vestido inclusive de una forma muy particular y casi que característica de muchos elementos culturales autóctonos. Entonces también toda esa narrativa tenía una investidura, tenía un vestuario, tenía una puesta en escena, que también siempre la colocó en cada una de sus alocuciones, sus frases, por ejemplo. En el 94, por ejemplo, tenemos El amor y otros demonios, que es otra obra importante ya de sus novelas. Aquí viene otro tema que se acerca mucho al tema de reportajes, de crónicas, que tiene que ver con la noticia de un secuestro, a propósito por esta época. Y viene también un elemento del 2002, que es una parte autobiográfica que es muy necesaria, que a veces los autores también tengan la posibilidad de contar un poco su propia historia. Y aquí hay unos elementos muy interesantes, con una cosa fuerte que ya lo mencioné al principio, y es que Vivir para contarla también tiene ahora una versión gráfica. Y ustedes pueden conseguir en el mercado una versión gráfica de un poco este acontecer, o sea que tienen la versión clásica tradicional de esta obra, que es muy interesante para mirar un poco las frases, los pensamientos de Gao, las películas que le gustaba, la forma de concebir el mundo, la relación con su familia, la relación con sus múltiples viajes, porque recuerden que él estuvo primero en Colombia, luego pasó a España, luego regresó a México, y en México pues ya se quedó la mayor parte del tiempo y ya radicado hasta los últimos días en el 2014. Entonces, allí hay una serie de elementos muy interesantes, ¿no? Hay otros elementos que también me parece importante. Hay una novela, por ejemplo, que yo sí no he leído y no he querido leer porque es una novela que tengo como prevista para otro momento, que es Memoria de mis putas tristes, del 2004. Algunos críticos la consideran que no es una obra de toda la altura de García Márquez, pero uno siempre tiene que darle la oportunidad a los libros de ser leídos y a través de esa lectura posibilitar nuevos sentidos como lector. Entonces, ahí, por ejemplo, hay unos elementos importantes como reto, por ejemplo, en esas últimas publicaciones, por ejemplo, del 2004, de Memoria de mis putas tristes, sería un texto, por ejemplo, para reconocer. O en el 92, me estoy regresando un poco a algunos elementos rápidamente este ejercicio, donde aparecen unos cuentos que también les recomiendo muchísimo, que son los 12 cuentos peregrinos. Hay uno sobre todo que me parece muy interesante para entender un poco el tema de la creatividad, y se llama hay uno que se llama La luz como el agua, por ejemplo, que es un texto bellísimo, es un texto, ojalá de pronto ahorita lo tengamos, si alcanzamos, de pronto les hago una lectura de un parrafito por lo menos, me parece muy interesante. Y aquí hay una cosa muy bonita de Gao, como escritor del Caribe, como escritor que tiene toda esa idiosincrasia de América Latina, y es que es un escritor viviendo en España, ¿sí? Donde todo el tiempo tiene nostalgia del mar. Inclusive uno podría ver en este cuento cómo esa nostalgia del mar invade, porque casi que sucede que son unos niños en un apartamento, en un condominio, y a través de ensoñaciones, a través de cosas fantásticas, se va inundando ese apartamento y comienzan a navegar en medio de esos espacios y comienzan a hacer recorridos y a hacer reflexiones. Pues en últimas, allí hay una referencia muy fuerte, como pasa con muchos escritores del Caribe, escritores que están al lado de las costas, por ejemplo, la parte pacífica, la parte atlántica, donde siempre hay como una nostalgia y un reconocer el mar. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, hay una cromatología no solamente del amarillo, sino también hay una cromatología, por ejemplo, del azul en muchas de las obras de García Márquez, porque también es esa nostalgia un poco del mar todo el tiempo, y que no es lo mismo tener un amanecer viendo el mar de frente como horizonte que tener otro condominio al frente. Hay unos elementos bien interesantes. Y bueno, y aquí hay otras publicaciones que son interesantes para que la revisen. Por ejemplo, esta Crónica en el 81, que ya la mencionaron, el Otoño del Patriarca en el 75, El General en su laberinto, porque, y hago aquí una mención, Gao siempre fue un admirador profundo de la obra del General Bolívar, que a propósito tuvo recientemente una serie, digámoslo así, ¿no? Lo que pasa es que él decía que hay que faltarle un poco el respeto al Libertador. Lo quería tanto que decía que hay que faltarle el respeto, que habría que narrar cosas que la gente no conocía
de ese Bolívar, ¿no? Entonces por eso mostró otras facetas de un Bolívar que le encantaba muchísimo. Además porque yo creo que Bolívar y García Márquez compartían algo muy interesante, y era su adoración por la luna, ¿sí? En muchas cartas, en muchas publicaciones, la luna es un referente para ambas obras, tanto para la obra de Bolívar como para la obra de García Márquez. Inclusive lo lleva a una consideración de algunos expertos como la licantropía. Recuérdense que los licántropos son aquellos que hacen una apología a la luna, ¿sí? El famoso mito, la famosa leyenda del hombre lobo. Entonces, digamos que de cierta forma hay muchos que podemos ser licántropos porque tenemos una exaltación a la luna, porque nos gustan ciertas lunas, ciertas fases lunares. Eso aparece muchísimo en la obra de García Márquez. Por eso cada vez me estoy acercando mucho a esa referencia que tiene, por ejemplo, con los elementos un poco de la ciencia, el tema de la medicina, el tema de la astronomía. El hecho que tenga un referente siempre con el mar, que el mar sea un referente en sus obras, en muchas de sus obras. También estar en el mar significa saber navegar el mar, porque ustedes saben que estar en el mar es una situación muy compleja y tiene que tener elementos, ¿no? Para que no se pierda uno allí. Entonces hay que tener elementos astronómicos para leer las estrellas. Por eso no es gratuito, por ejemplo, que García Márquez leyera, por ejemplo, la obra de Marco Polo, ¿sí? Alguna vez le preguntaron un poco cuál era la obra algunas de las obras que él reconocía como ciertos referentes, más allá de los grandes clásicos. Todos sabemos, o por lo menos los que hemos leído un poco más a Márquez, sabemos que William Faulkner, un escritor estadounidense, ha sido una de sus grandes referencias también, igual que Edgar Allan Poe y grandes maestros de la literatura. Pero además, en su parte de encuentro con la literatura, digamos que estos relatos de navegantes, ¿sí? Y Marco Polo, por ejemplo, como navegante, le fascinaba muchísimo. Así como le fascinaba lo que están viendo ya en esta diapositiva. Le fascinaba, por ejemplo, un libro de Daniel Defoe, ¿sí? que ha tomado también mucha vigencia hoy por hoy, tanta vigencia que yo diría que se vuelve como un referente. Voy a saltarme un poquitico acá para que podamos estar pendientes de ese ejercicio. Voy a saltarme aquí un poquitico, acá. Por ejemplo, un referente fundamental en muchas de sus entrevistas, en muchos de sus elementos biográficos. Habla, por ejemplo, de la presencia y la lectura del Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe, porque es un diario que, como se menciona, a él le gustaba mucho ese tipo de obras que estaban marcadas por lo cronical, que estaba manejado por el reportaje, donde hay unas referencias un poco al tiempo y a los espacios, pero que también además él siempre tuvo una predilección por ese concepto de la peste, ¿no? Le parecía muy interesante, ¿no? Inclusive hay otro libro que también que no es de Daniel Defoe, pero que algunos de ustedes posiblemente lo han leído, que es este que estoy colocando en la diapositiva, que también se ha leído muchísimo ahorita en pandemia, que tiene que ver con la peste de Albert Camus, que también nos encontramos con el concepto un poco sobre la plaga, ¿no? Entonces, un poco como lo dice un poco allí la referencia, no es exactamente una novela sobre la plaga, sino más bien una alegoría en la que se han querido ver varias interpretaciones, como en un mundo sin Dios y cuando suelta una catástrofe colectiva, el único valor es la solidaridad, cómo el Estado se convierte en un órgano represor que con la intención de salvar al individuo reduce las libertades. O sea, la peste como una metáfora, que es un poco lo que también puede suceder en 100 años de soledad con el tema del insomnio, porque la plaga del insomnio, el hecho de que la gente se quede sin memoria, y todos sabemos que históricamente una de las grandes cosas difíciles que hemos vivido como país, ¿sí? Ha sido el tema un poco de ser un país sin memoria. Y al ser un país sin memoria, pues todo el tiempo tenemos que tener mecanismos que nos ayuden a recuperarla, que nos ayuden a tomar conciencia de ello. Y más en el conflicto que hemos vivido por muchos años de violencia, que también está muy fuerte en la obra de Gao, porque ese concepto de peste, de plaga en Gao, no solamente es una alusión un poco esotérica, no solamente es un poco dada con el tema de un virus, aunque también ahí está el tema de la viruela, hay una serie digámoslo, de enfermedades que son constantes y permanentes en la obra de Márquez, pero uno podría decir que también es una metáfora, es una gran analogía, ¿no? Entonces, esas metáforas son las que le permiten a muchas personas en el mundo, y esa es la gran importancia, de hecho, de la literatura. ¿Por qué es importante la literatura? ¿Por qué es importante leer a Gao? Porque como trabaja grandes metáforas, grandes imágenes, eso nos permite construir algo que es fundamental
para la construcción del pensamiento crítico, y es la construcción simbólica. Cuando yo leo literatura, cuando yo entiendo el doble sentido, cuando yo entiendo la ironía, cuando yo entiendo la analogía, la imagen, hay una cosa que he aprendido muchísimo leyendo poesía, y es que, por ejemplo, uno siempre normalmente cuando arranca en poesía, arranca, por ejemplo, con algo que es muy, muy básico, que tiene que ver con las comparaciones. Entonces, uno siempre cuando dice comparación, te dice la luna como tus ojos. Entonces, ahí hay una analogía muy simple, pero entonces es cómo llevamos esa figura simple a una metáfora y cómo la metáfora se convierte en una imagen que luego es una representación de una postura, de una forma de ver el mundo. Entonces, esas representaciones simbólicas son las que nos ayudan a como entender un poco lo que está pasando con Gabo. Y para un estudiante, para un joven, para una persona que está buscando, insisto, en construir esa parte simbólica, pues las obras de Gabo le permiten, como lo dije al principio, me parece que es una obra poliédrica que tiene muchos asuntos para resolver, ¿no? Entonces, esas son algunas de los referentes más importantes con la de Marco Polo, el diario de la peste que he mencionado, y tiene un último que es fundamental y que yo creo que ustedes tienen referencia, me imagino que algunos lo han podido leer, porque es uno de los clásicos de la literatura griega, que tiene que ver con Edipo Rey. Esa famosa historia, ¿sí? Voy a leerlo rápidamente, para que de pronto los que no la conocen, pues se puedan acercar a ella, y los que la conocemos, pues es una manera también de hacer un homenaje a ella. Dice, Edipo Rey fue un rey de Tebas conocido por asesinar a su padre Layo y desposar a su madre Yocasta antes de saber que era hijo de estos. Layo y Yocasta fueron al oráculo antes de que Edipo naciera, y este les dijo que causaría caos en su reino, por lo que decidieron dárselo a un pastor para que le mataran. El pastor, incapaz de ello, le abandonó. Otro pastor de otro reino lo encontró y se lo llevó. Cuando Edipo creció y supo que era un hijo adoptivo, decidió salir en busca de sus padres, donde se cruzó con una esfinge y en una batalla mató a su padre sin saberlo. Continuó hasta Tebas, y aquí en Tebas hay una cosa muy interesante, y es que también hay una plaga. Entonces, por eso le gustaba mucho a García Márquez esta obra como referente clásico, porque aquí también hay una plaga, hay algo que convoca, que tiene que ver también con esa cuestión mítica, con esa cuestión ancestral, vuelvo y lo digo, del castigo, que está allí como medio enredada, que está allí como medio vedada. Entonces pareciera ser que hay unos asuntos allí un poco moralizantes también, de cierta forma también, pero por otro lado también de toda una cultura. Entonces, cuando continuó hasta Tebas, donde se casó con su madre y tuvo hijos con ella, cuando la madre descubrió que Edipo era su hijo, decidió ahorcarse y Edipo se sacó los ojos, que está considerado como una de las tragedias más reconocidas en el mundo griego. Entonces, estos elementos que acabo de mencionar es para que entiendan un poco cuáles son los antecedentes de algunas de las obras por las cuales uno se encuentra con que en García Márquez hay ciertas constantes alrededor de las enfermedades. Recientemente vi una conferencia de una persona que hizo un doctorado, está haciendo su doctorado y es un médico, y lo invitó a la Fundación Gabo precisamente para hablar de la presencia de la conceptualización de la terminología médica en medio de la obra de Gabo. También es un punto para seguirle la pista y para poder charlar en algún momento, como en múltiples ocasiones, en muchas líneas de los libros de Gabo, aparece una presencia de la medicina, pero aparece la presencia de la medicina en dos formas. En la medicina en términos más tradicionales, pero también la medicina, que también es la medicina de las plantas, ¿sí? Lo que llaman ahora, hoy por hoy algunos, la homeopatía, digámoslo así, lo homeopático, un poco las medicinas alternativas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sucede? Porque igual Márquez es una mezcla, insisto, del Caribe, lo latinoamericano, toda su obra está impregnada de ese territorio de identidad y memoria que hemos hablado. Entonces hay esos dos elementos. Entonces es por eso nos encontramos en muchas líneas de 100 años de soledad, del amor de los tiempos del cólera, en general su laberinto, el coronel no tiene quien le escriba, muchas frases, muchos elementos. Por ejemplo, para alguien que estudia, algún chico, alguna chica que quiere estudiar medicina, pues ahí le dejo el reto para que se piense un poco la posibilidad de hacer un poco el rastreo y la pesquisa de cuáles son esas frases, ¿sí? Yo he sacado muchas, he estado haciendo una investigación recientemente, he comprado algunos libros, estoy releyendo algunas obras, porque me parece un tema fascinante, y uno se puede encontrar, por ejemplo, que Márquez inclusive hace unas prescripciones muy cercanas a las que haría un médico frente a ciertas enfermedades. Entonces uno se preguntaría, uy, ¿es que Gabo estudió medicina? No, lo que pasa es que, pues, primero que todo es un genio, ¿no? Tengo que reconocerle que es un genio, que, como dicen por allí, lo que no conocía, no digo que se lo inventaba, pero sí se asesoraba muy bien.
Márquez tenía un círculo de amigos muy potente y como él tenía alma de investigador, tenía alma de periodista, todo el tiempo nos lo encontrábamos indagando en sus círculos que tuvo en España, que tuvo en México, que tuvo en Colombia, porque ustedes recuerden que después del 82 se volvió una figura pública en muchos medios, y entonces él se asesoraba, por ejemplo, con médicos, no solamente con un médico, inclusive Plinio Apuleyo Mendoza, que es una de las personas que más lo conocían, muchas veces le preguntaban sobre en qué se inspiraba un poco Gabo, y él siempre contestaba lo que yo les decía, no, es que él es un genio. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su estrategia? Como un poco cuando uno va, insisto, con Mario Mendoza y que es este escritor de Bogotá, que es muy interesante en sus obras, y él, por ejemplo, va contando, a mí me gusta mucho escuchar los autores que cuando van desarmando su obra, le van contando al público sin ningún tipo de misterio, cómo es que establecen esa relación con la escritura del texto, ¿no? Es una cosa muy honesta también la que tienen con el lector. Entonces, así mismo Márquez, digámoslo, tenía todo un equipo de médicos, tenía una cantidad de asesores, que eso se documentaba muy bien, y como periodista le ayudaba a esa técnica del periodismo a recoger fuentes, y esas fuentes luego las trasladaba a su manera, eso sí, porque se imponía su forma de ver el mundo, y esa es la magia de Gao, de combinar esos elementos entre mito y ciencia, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrarnos en unos referentes de los libros un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos encontramos en El amor de los tiempos del cólera, entonces aparece esta metáfora, ¿no? El amor es como una plaga. Gabriel García Márquez frente a la peste, epidemias como el cólera, la viruela y la enfermedad del insomnio en 100 años de soledad fueron tratadas en la obra del Nobel colombiano. Entonces, digamos lo que Gao se mueve entre dos universos, el oficio de escribir y la ciencia. Y esto es bien interesante porque las alusiones de Gao no solamente son importantes por su universo literario, también tenía mucha cercanía, como ya lo mencioné, con la medicina, pero el otro elemento que no les he dicho, que es clave también para entender a Gao, es el tema de la astronomía. Y aquí hago una invitación un poco a esos conocimientos que son fundamentales para construir las visiones del mundo moderno. La astronomía, la ciencia, el saber un poco la literatura, las artes, toda esa combinación de elementos, toda esa función de elementos donde hay unas hibridaciones muy interesantes hoy por hoy, y creo que esta imagen de Gao en medio de esa ventana, a través de ese, digamos, espacio del universo, y por eso la tomé, porque ahí están los dos universos, el universo un poco de la literatura y la magia de la ciencia y la tecnología allí envuelto, es un referente y es muy importante para seguir las pistas, ¿no? Aquí hay una cosa muy bonita de Gao, cuando era periodista, he retomado de algunos de sus diarios, de su obra periodística, dice así: cuando Gabriel García Márquez vio por televisión las primeras imágenes de la histórica llegada de Neil Armstrong, acuérdense, uno de los grandes referentes de la historia de la llegada a la Luna, Neil Armstrong, cuando llega a la superficie lunar se sintió desilusionado. Decía un poco, ¿no? Decía Gao. El alunizaje del 20 de julio de 1969 significaba para Gao la destrucción de una imagen mucho más fascinante de la Luna, que en su cabeza debía lucir como la isla Pantelleria incrustada en el sur de Sicilia, con llanuras interminables de roca volcánica y aguas tan densas que casi se podía caminar sobre ellas. Entonces hay un referente, porque claro, es un escritor que se basa en la ciencia, pero que también se basa en su universo literario. Entonces, esa combinación hacen de la luna que tenga un doble sentido. De hecho, es un poco, por eso colocaba aquí estas dos lunas, ¿no? O sea, la luna, un poco la luna que ven los enamorados, esa luna que vemos en la noche, que posiblemente ahorita que terminemos esta charla podemos ir a observar si no está nublado, o si nos gusta un poco quedarnos viendo un rato las estrellas, viendo el espacio estelar. Pues esa es la forma también de Gao también de buscar tranquilidad. Un poco dicen las biografías que Gao se encontraba muy triste, desolado por muchas cosas, y se quedaba por mucho tiempo mirando hacia el cielo. Entonces aquí se me viene a la mente un poco esa alusión de Carl Sagan, ¿no? Bellísima, este fantástico astrofísico que daba la serie de Cosmos hace mucho tiempo, antes de esta nueva versión, digamos la versión original, donde él decía precisamente eso, ¿no? Que somos un pequeño puntito en el universo, ¿no? Entonces hay toda una analogía en torno de vernos desde esa forma, ¿no? Es como si reconociéramos que somos parte de un gran universo. Entonces él le fascinaban este tipo de cosas, y por eso uno ve que la luna, el sol, son referentes
fundamentales en muchas de las historias que van narrando, especialmente en Cien años de soledad y en otras historias. Hay un artículo que él escribe de orden periodístico y ya se comienzan a ver estos vaticinios de la ciencia, que dice 25.000 millones de kilómetros cuadrados sin una sola flor. Este fue un artículo que él escribió en aquella época, en el 81, en el país de España, donde recordaba esta hazaña en la que vuelve a desilusionarse, pero también a dejar rostro de sus propios viajes espaciales, de los cuales surgen hallazgos tan astronómicos como literarios, ¿no? Entonces, es un poco, y yo me identificaba mucho con Gao, ¿no? Me identificaba mucho con Gao, porque yo cuando estaba muy pequeño yo quería ser astronauta, pero cuando estaba pues un poco en mi tiempo con esas ideas, no habían como las facilidades que se pueden tener ahora, que la misma Universidad del Valle, las mismas universidades en Colombia te permiten unas plataformas muy importantes a través de convenios para estudiar en otro país o aquí mismo, muchas facilidades a través de los grupos de estudio de investigación, semilleros, que son fundamentales, ¿no? Entonces, en su momento yo no lo hice, pero yo dije, bueno, voy a buscar la metáfora entonces. ¿Cómo hago para poder llegar a la luna? Pues bueno, si no puedo a través de ser astronauta o a través de estos elementos científicos, pues lo haré a través de la literatura. Y entonces escogí ese otro camino. Pero al igual que Gao, yo me identifico porque tengo un amor profundo por la ciencia, leo muchos textos de divulgación científica, me parece apasionante escuchar cómo detrás de un invento hay miles de errores, hay miles de ensayos, ¿no? Un poco el error-ensayo que es tan fundamental en estos ejercicios. Y viene un poco lo que me parece importante mencionar, y con lo cual voy cerrando. Victoria, ¿cuánto tiempo me puede quedar? ¿5 minutos? ¿2 minutos? No sé cómo estamos de tiempo. Roberto, sí, yo creo que unos 5 minutos para dar espacio porque alguien tiene preguntas, alguna cosa. Vale, perfecto. Aquí esta parte me fascina, es la alusión a la astronomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, le quiero regalar este episodio, este fragmento, por ejemplo, de Cien años de soledad, que me parece magnífico. Aquí tengo una carátula de esta versión que me parece muy bella de García Márquez, aunque hay una versión que también se hizo como una manera de homenaje a la obra de Gao, que luego la podría mostrar, pero es muy interesante esa carátula. Dice así: una tarde estaba Amaranta bordando en el corredor de las begonias. Por amor de Dios, protestó Amaranta, fíjese por dónde camina. Eres tú, dijo Úrsula, la que está sentada donde no debe ser. Para ella era cierto, pero aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había descubierto, y era que en el transcurso del año el sol iba cambiando imperceptiblemente de posición, y quienes se sentaban en el corredor tenían que ir cambiando de lugar poco a poco y sin advertirlo. A partir de entonces, Úrsula no tenía sino que recordar la fecha para conocer el lugar exacto en el que estaba sentado Amaranta. Esa es una alusión que para poder narrar de esa forma e incrustarlo en el discurso literario, tenía que tener conocimiento de esos fenómenos naturales, y ahí donde la astronomía, la ciencia, la medicina tiene elementos muy importantes en la obra, ¿sí? O esta otra. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose, aquí habla de José Arcadio, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y le reveló su descubrimiento: la tierra es redonda como una naranja. Porque ustedes dirán, pero profe, ¿eso qué es? Pues eso todos sabemos que la Tierra es redonda, pero en medio de la narración de García Márquez, que es un mundo entre lo mítico y poco a poco la llegada de la ciencia a este paradisíaco lugar, a este lugar de referencia en el universo de García Márquez, es porque hay una serie de analogías. Vuelvo al tema de la metáfora, de la analogía, y cómo se logran tener esos referentes. Entonces, son referentes de una persona con un profundo amor por la ciencia, y eso se lo impregnan los personajes en cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, que es del General en su laberinto, el homenaje a Bolívar. La última noche de navegación, mientras velaba junto a la hamaca del general, José Palacios oyó que Carreño dijo desde la proa del champán: 7.882, ¿de qué estamos hablando?, le preguntó José Palacios. De las estrellas, dijo Carreño. El general abrió los ojos, convencido de que Carreño estaba hablando dormido, y se incorporó en la hamaca para ver la noche a través de la ventana. Ese referente de la noche, de la luna, todo el tiempo es un referente. Era inmensa y radiante, y las estrellas nítidas no dejaban un espacio en el cielo. Deben ser como 10 veces más, dijo el general. Son las que dije, dijo Carreño.
más 2 errantes que pasaron mientras las contaba. Entonces el general abandonó la hamaca y lo vio tendido boca arriba en la proa, más despierto que nunca, con el torso desnudo, cruzado de cicatrices, enmarañadas, y contando las estrellas con el muñón del brazo. Bien, entonces allí hay una serie de alusiones, ¿sí?, en muchos de sus libros, ¿sí? Bueno, le damos, por ejemplo, El amor de los tiempos crueles con esta cortica. Ambos se fueron a dormir cuando se acabó la música, después de una larga conversación sin tropiezos en el mirador oscuro. No hubo luna, el cielo estaba encapotado, y en el horizonte estallaban relámpagos sin truenos que lo iluminaban por un instante. Y en Crónica y en Relatos de un náufrago vamos a encontrarnos con muchas, pero muchísimas ideas. Veamos esta, por ejemplo, que es de la biografía. La noche se había vuelto diáfana y fresca bajo la luna llena. Esto es de la parte autobiográfica. El silencio parecía una sustancia invisible que podía respirarse como el aire. Entonces comprendí lo que tanto nos contaba papá sin que se lo creyéramos, que ensayaba el violín de madrugada en el silencio del cementerio para sentir que sus valses de amor podían oírse en todo el ámbito del Caribe. Una cosa bellísima, ¿no? Ese tema. Aquí viene Melquiades, y con esto quiero terminar un poco. Melquiades es el gitano, es el que lleva un poco la ciencia, el que lleva el esoterismo también, porque es la mezcla de mito y ciencia. Es también la representación de la muerte, por eso también aquí aparece Edipo, aquí aparece Daniel Defoe, aquí aparece toda la narrativa anterior, ¿no? Recuerden que siempre cuando uno lee y escribe es el resultado de otros. Yo soy otros, ¿no? Aquí aparece el oculto, el esoterismo, ¿sí? Todo el tiempo. Y lo interesante de esta parte, que quiero mencionarles, voy a salir un momentico aquí ya para mostrarles algunos de los, un minutico para mostrarles los inventos que quiero mostrarles de Melquiades, que trae sobre todo a la gente que no conoce. Quisiera mostrarles, para cerrar, algunos de los inventos que lleva Melquiades, porque Melquiades es la representación de la ciencia que se va calando, de la ciencia que va llegando a pie y que va llegando a través de toda la cultura gitana, de toda esta parte de esta etnia gitana que comenzaba a recorrer las poblaciones, ¿no? Entonces, esa referencia me parece bellísima. Y, por ejemplo, ahí estoy compartiendo nuevamente. Aquí, por ejemplo, estoy otra vez en la página del Centro Gao. Hay unas referencias muy bellas, ¿sí?, que me parece importante que ustedes reconozcan. Por ejemplo, el primer objeto que llevó Melquiades en Señor de Soledad a José Arcadio, porque José Arcadio tenía la pretensión siempre de estar muy presto, le creía mucho a Melquiades un poco su labor. Entonces, lo primero que llevaron fue el imán, ¿sí? Entonces, el imán como la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. De hecho, Melquiades era la representación del alquimista. Y ustedes saben todo lo que significa el alquimista. Melquiades es una especie de mago Merlín, ¿sí? O la presencia del catalejo y la lupa gigante, que es el último descubrimiento de los judíos en Ámsterdam. También lo dice el libro, en 100 años de soledad. O una cosa supremamente curiosa, que lo vemos también en la cuentística de Gao. También hay un cuento donde el tema es el de un dentista, que creo que también ustedes lo pueden recordar en la obra, en la parte más de los cuentos, donde hay un dentista en un pueblo. Entonces, aquí aparece el concepto de la dentadura postiza, el más fabuloso hallazgo de los neaciensenos. O los loros pintados de todos los colores que recitan romanzas italianas, ¿no? Uno podría decir, no, pues el culebrero, ¿no? Pues sí, podría tener algo de culebrero, pero también tenía algo de fondo, ciertas verdades. O la gallina que pone un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, que es otro de los elementos interesantes. O el mono amaestrado que adivina el pensamiento, ¿no? Y tenemos la máquina múltiple que sirve para pegar botones y bajar la fiebre al mismo tiempo. Por eso les digo que las alusiones a la medicina, a la ciencia, a la astronomía son fundamentales. O el aparato para olvidar los malos recuerdos, que fue fundamental, porque para los que no han leído 100 años de soledad, léansela, insisto, no se pongan a pensar en la cantidad de páginas. Es un texto que lo va agarrando a uno y uno luego se va a dar cuenta de la importancia que tiene Melquiades para la fundación y para el desarrollo de Macondo luego. Sobre todo con este aparato para olvidar los malos recuerdos y otros elementos que son claves, porque él es el que tiene la solución. Ahorita hablaba alguien de la vacuna rusa y de la vacuna. Aquí, Melquiades se convierte como en el proveedor de esa vacuna para ese pueblo en su momento. El emplasto para perder el tiempo. Y por último, para poder conversar un par de minuticos, un saltimbanquis con dientes de oro y malabaristas de 6 brazos, ¿sí? Un jarabe para hacerse invisible. Y algo que fue fundamental en 100 años de soledad, para mí una de las cosas más bonitas, una de las escenas más, me faltaría tiempo para narrarles tantas cosas. Por ejemplo, cómo llega el hielo a Macondo, cómo Macondo comienza a ser habitada por toda esta serie de inventos, ¿no? Imagínense un poco el siglo XIX cuando va llegando con toda la serie de inventos al mundo, ¿no? Y cómo se va poblando eso
de cosas tan maravillosas y tan fantásticas, ¿no? Entonces, el hielo como la portentosa novedad de los sabios de Memphis, o la estera voladora, o el hombre que se convirtió en víbora para desobedecer a sus padres, ¿no? Esto y mucho más lo podrán ver en la obra de García Márquez y ojalá que la puedan encontrar. Yo voy a dejar hasta allí para poder ya ir cerrando. Entonces los escucho, si hay algunas preguntas, si hay algunas dudas, algunos comentarios. Profe, yo hace años... Bueno, luego José. Gracias, Juan Diego. Contame. Pues Ok, yo hace años gracias. me leí, o sea, pues mi hermana me leyó la de el 100 años de soledad y sí me Ajá. acuerdo de lo del hielo, que todo el mundo, que eso fue una novedad y porque él lo había traído, creo que con otras, sí, unos cubos grandes. Sí, sí, eso es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, lástima que no alcancé. Hay una imagen que me gusta mucho, Juan Diego, que es la imagen de una película que se llama Odisea en el espacio, año 2001, que no sé si los que les gusta un poco el cine, para que busquen de pronto a través de YouTube, porque no alcancé a mostrárselas. Entonces, es como un hueso, entonces están los primates y de pronto alguno de ellos tira un hueso al aire y luego ese hueso dando vueltas y se convierte como en una nave espacial. Para mí, Melquiades y un poco la obra de García Márquez tiene como esos elementos entre el mito y la ciencia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un desparpajo, es como la capacidad de asombro cuando cuando llegó el fuego o se inventó la rueda, ¿no? Es casi como la historia fundacional de las comunidades en América Latina y posiblemente del mundo, porque recuerden, Macondo es una representación de algo local que se volvió universal. Y ingleses, por eso ahorita veían cómo hubiera podido colocar a leer a alguien en Colombia el cuento. Me parece muy interesante, por ejemplo, que alguien de Colombia lo leyera, pero lo que quería buscar era que diferentes voces, porque la voz de García Márquez se habla en italiano, se habla en francés, se habla en mandarín. O sea, la obra se ha traducido a cualquier cantidad de idiomas. Entonces, me parece fascinante lo que dice Juan Diego, porque ojalá lo pueda releer, porque hay unas cosas muy potentes. Los que quieren estudiar ciencias, por ejemplo, ¿no? Podría ser una cosa muy bella. José, creo que querías hablar, qué pena. Gracias. Mira, dentro de las adaptaciones que se hacen de los cuentos, muchas veces se recurre al terror y al miedo en las narrativas, por ejemplo, de Cenicienta, donde el cuento original es que es terrible, hay que quitarle una pierna, en fin, tiene que adaptarse para que a los niños se les pueda contar. Dentro de usted que es conocedor de la obra de García Márquez, ¿qué otros géneros o qué otras posibilidades para todos los jóvenes podrían, quitando el terror y el miedo, recurriendo, como dice usted, a la ciencia, a la astronomía, para empezar a contar cuentos de una forma diferente y no siempre recurriendo al miedo del ser humano para lograr su atención? ¿Qué otras posibilidades de atención podríamos generar? Gracias. Claro, muchas gracias, José. La obra de Márquez, como les dije, es poliédrica, tiene para ser revisada muchos años. Yo creo que vamos a tener muchos años releyendo la obra de Márquez por la potencia que tiene. Es un poco para parodiar un poco lo que pasa con Julio Verne, ¿no? A Julio Verne lo trataron de loco, a pesar de Márquez no le dijeron loco, pero a Julio Verne lo trataron muy mal en su momento, pero realmente era un escritor visionario, ¿no? Lo mismo pasaba con Márquez. Había muchas cosas que poco a poco ha sido visionario y que uno cree que está hablando del pasado, pero también en medio de ese hilo un poco dialéctico que se mueve entre pasado, presente y futuro, está la obra todo el tiempo allí. Ahora, con lo que me estás preguntando, yo diría que los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez es una muy buena... Hay unos cuentos potentes, como el cuento que te mencionaba ahorita del apartamento en Madrid, creo que es en Madrid, donde él comienza a narrar. Es casi como el escritor en el exilio, ¿no? Entonces, como está en el exilio, no está lejos de su Aracataca, está lejos de su Caribe, hay cierta extrañeza, y le pasa lo mismo de Federico García Lorca, que hizo sus grandes, para mí uno de los mejores versos es Poeta en Nueva York, cuando está en los Estados Unidos y comienza a narrar desde el exilio en medio de la Guerra Civil Española. Entonces yo creería que ahí hay unos versos muy interesantes de los 12 cuentos peregrinos, aunque a mí definitivamente pues me gustan mucho también los cuentos de los funerales de la mamá grande, ¿no? Para hablar como de la obra cuentística, porque insisto, como un ritual de iniciación a la obra de Márquez para un joven, que me estás hablando allí como en el tema de los jóvenes, yo diría que la obra cuentística cala muy bien por todas las posibilidades que nos tiene para trabajar la astronomía, para trabajar la medicina, para trabajar inclusive el cine, porque recuerden que
Por ahí una anécdota muy interesante que escuchaba en un foro que estuve con el Centro Gao hace un par de días, que decía, el cine perdió un director, pero la literatura ganó un Nobel. O sea que ganamos realmente, ¿no? Entonces, claro, porque él siempre tuvo la frustración de que muchas de sus historias, de hecho, recuerden, no sé si lo saben, él cuando estuvo en México, bueno, en su primera parte en México y ya en su segunda parte en México, hizo una cantidad de guiones, ¿no? Guiones que quedaron en diseños. Inclusive se está revisando algunas cosas inéditas y que, insisto, se van a retomar. Ahorita, por ejemplo, ahorita vi que Julieta estaba tratando de decirme que cuando llevaban a Cine Macondo. Pero lo más cercano es lo que te digo del Insomnio, que ya están haciendo rodaje. Ya están, bueno, rodaje no, están comenzando a hacer los castings. Lo que pasa es que en medio de la pandemia, ustedes saben cómo se funcionan los castings en esta forma, ¿no? Les mandan los libretos, es todo a través de plataformas digitales, revísese. Y hasta ahora ha sido muy bien recibida. Va a haber una gran categoría, va a haber una gran cantidad de personas que lo van a mencionar. Y yo creo que esa producción en el 2021 va a ser magnífica, la de La Plaga del Insomnio. Lo recomiendo. Sigan en la pista, el Centro Gao, porque ahí van a hacer una serie de producciones sobre el cine, la obra de García Márquez. entonces, José, yo te invitaría a través de, sobre todo de los cuentos, ¿vale? Sobre cuentos de, un poco los cuentos que te digo, 12 cuentos peregrinos, y sobre todo los cuentos de La Funeraria de Mamá Grande, que parecen geniales para poder ser releídos. Bien, no sé, Luis Victoria, yo creo que estamos con los tiempos justos. Muchas gracias, gracias Roberto, una charla muy chévere. Gabo parece ser inagotable, ¿no? Como dices tú, desde tantas aristas. Se me olvidaba algo. Mira que ¿sabes por qué también tomé Melquiades? Porque vengo con la idea de hacerle propaganda a la carpa de Melquiades de Univalle también. Acordémonos que la carpa de Melquiades se basa en este prototipo. Entonces, ahorita que va a ser virtual, porque lo vamos a tener en noviembre, pues la invitación es a que quieren curiosear a Melquiades, pues vayan a la carpa y síganlo a través de la carpa digital y ojalá en el 2021 la hagamos presencial. Ay, gracias, sí, muy chévere. Invitadísimos a la carpa Melquiades, estaremos mandando información. Yo creo que podemos, como dice Julieta, podríamos tener una segunda charla, podríamos hacer un semestre, un ciclo completo de Gabo. Claro. La astronomía en Gao y la medicina en Gao sería inclusive podemos traer un médico amigo que charlamos con él, y podemos conversar sobre medicina en la obra de Gao y astronomía en la obra de Gao. Sería magnífico. Sería muy chévere. Por acá Julieta está preguntando, hay algunos comentarios por acá. Felicitaciones, Luis Andrés dice, escuchando, podría pensarse en una historia macondiana de la ciencia. Saludos, Lucho, Luis Andrés. Bueno, Roberto, de nuevo, muchísimas gracias. Como siempre, bienvenido. Yo voy a compartir aquí un momentito pantalla para mostrarles el anuncio de la próxima charla. No sé si ahí la están viendo. Todavía no. Ahora sí. ¿Ahí? Ok. Entonces aquí les muestro el anuncio de la charla del próximo viernes, que va a estar a cargo del profesor Jaime Restrepo, que es profesor del Departamento de Química de la Universidad del Valle, y va a hablar de alimentación y cáncer, qué comer y qué no comer. Entonces ahí les dejo. Bienvenidos, les estaremos enviando y agradecer a todos los participantes, a Roberto una vez más, y nos vemos entonces el próximo viernes. Muchas gracias. Chao, chao.